Bienvenidos. Sobre la fotografía de hoy, que veis que es un paisaje en el que se enseña un río y una arboleda y unos árboles aquí de inicio, vamos a hacer la acuarela de hoy. Ya he hecho el dibujo y ahora empiezo por la zona de arriba con unos tonos bastante claros, para lo cual necesito bastante agua y no demasiado pigmento. Con azules y luego con alguna parte o alguna zona pues más cálido. Ahí tenéis alizarina, naranja, bueno, también siena natural, por supuesto. Y voy dejando que mezclen en el papel, que he partido de un papel completamente seco, y voy a llegar hasta abajo un poco más cálido, hasta la zona de la tierra que se ve al fondo, hasta donde se inicia el suelo del fondo. Esta parte es más clara, es como una especie de isleta que sale ahí. Lo voy a dejar secar, ya veréis que bajará el tono, porque al secar, cuando está tan aguado, pues el tono baja. Y voy a hacer también este primer plano con tonos cálidos, que luego cambiará mucho, pero en principio lo que estoy intentando hacer es conseguir un ambiente para la acuarela que me sirva pues como guía para continuar después. Añado sienas, algún azul, verdes, azules. Todo esto he partido en seco, pero ya está muy mojado, está muy húmedo. Retiro un poco de agua por ahí. El pincel, como sabéis, sirve tanto para poner agua y pigmento como para levantarlo. Siempre que los pigmentos no tengan mucha tinción, es decir, que no tinten mucho, entonces ensucian el papel y es que, vamos, no es que lo ensucien, sino que lo tintan y es prácticamente imposible levantarlo. Ahora con un pincel más fino, que absorbe menos agua, estoy haciendo unas formas pues que imitan los árboles que hay al fondo. Entonces lo estoy haciendo en húmedo, está todavía bastante mojada esa parte, porque lo que quiero es que los contornos de estas formas se me queden difuminados, que sean suaves, que no sean duros, que no sean tan duros como si los estuviéramos pintando en seco, que sean unos contornos, pues eso, muy suaves, para que al verlos desde nuestro punto de vista, pues nos parezca que están alejados. Pues ahora voy poniendo algún tono más azulado para que también parezca más que están más atrás, porque es una parte que ocupa, toda esta zona ocupa mucha parte del papel en la acuarela. Sin embargo, es algo que debe verse pues un poco más atrás, como más perdido, ¿no? Y eso es lo que estoy intentando hacer ahora. El papel, ya os he dicho que conserva la humedad de la primera aguada, no he secado todavía, ni he dejado secar. Ahora ya estamos en otra fase y lo que voy a hacer es el agua, con un pincel que no coge mucho agua, pero es grueso. Bueno, voy a cambiarlo por este. Y ahora voy poniendo cada vez un poco más de pigmento, porque quiero que la parte que está cerca de la orilla, en esta parte izquierda, y pues me quede más potente, con más pigmento. A su vez, al lado de la orilla, debajo de los árboles, quiero que tenga una sombra algo más cálida. Reflejo, voy delimitando un poco la unión del agua con la tierra. Hay como una especie de salida o de isleta, aquí también, en esta parte de la derecha también. Recojo agua. Bueno, ahí se me ha quedado muy blanco, voy a ponerle un poco más de tono. Esta parte la relleno de azul porque, como he pasado por encima del árbol, lo que no quiero es que me produzca luego un corte
Entonces prefiero darle todo un tono similar e igual al árbol. Al pasar por debajo pues dejé un corte azul que era muy extraño. Esta parte se me quedó un poco más clara. Azules. Tenéis, si queréis más información sobre esta acuarela, visitar el blog ferminlopezacuarelas.com, donde podéis ver el desarrollo de esta acuarela y de otras muchas, o sea que podéis hacer una visita. Además os podéis apuntar a la newsletter que ofrezco un ebook gratuito sobre cómo hacer colores. Hay un vídeo también por ahí sobre ese tema. Bueno, tonos cálidos para esta parte de la isla que tiene bastante luz, y para ello también necesito un poco de contraste para que se vea más la luz, para acentuarla. Ahora no pinto el árbol, como veis, y aquí en el fondo pues un poco más oscuro, y como estaba todavía un poco húmedo lo de abajo, pues sí cae mejor. Contrastes con las partes de atrás. Unos tonos azulados, verdosos, en unas partes más claros y en otras más oscuras para que haya contraste, para que simulen pues eso, una zona de bosque allí al fondo, algún tronco. Todo esto lo estoy haciendo con un pincel perla, no sé si es el número 14 o el 16, quizás sea el 16. Unos troncos y ensuciar alguna parte. Troncos. Aquí lo mismo. Contrastes. Hay unos salientes de la orilla, en los que incluso se posa algún árbol, sale algún árbol desde ahí, y es un tono de terroso, pero en sombra. Por eso voy a poner un poco más de azul en donde se junta la tierra con el agua. A ver cómo seca esto. Se va viendo lo que va a ser después el paisaje final, el que va a haber bastante contraste con los árboles que todavía no he iniciado, que ahí van con este pincel. Mirad, he cogido un color alizarina con un poco de azul. Voy hacia abajo con el árbol, también con sienas, con azules, procurando cambiar el color y procurando además que sea más oscura la zona de la izquierda, de mi izquierda, que es donde percibe menos luz, porque se supone que la luz viene de la parte de la derecha. Una luz tamizada, porque hay bastante vegetación y bastantes árboles, entonces que no la deja pasar nítida completamente. Aquí un poco más oscuro, que se mezcle ahora en húmedo, porque ya lo que tengo abajo está mojado. Y me voy con este otro árbol de atrás, esta rama del árbol, aquí, que aquí se junta. En la junta, pues también donde se junta con la rama grande con el tronco, pues también un poco más de oscuridad, de contraste. Sigo hacia arriba, ahí, que se junte. Pues ahora da una sensación de diferencia de planos con el verde de todos los arbustos y los árboles del fondo, con estos
troncos que estoy haciendo bastante grande. Este es otro árbol. Los tonos azul y alizarina, y este es otro que está más atrasado, un poquitín más clarito, más aguado, y el mismo concepto, un poco más de sombra a la izquierda. Aquí viene otro que se junta con esa rama y luego vuelve a salir por aquí. ¿Veis? El azul, ese es azul horizonte, con un poco de alizarina que me da ese gris, que me va a servir de base para hacer este árbol de la izquierda que está en primerísimo plano. Unos tonos grisáceos, a veces con algo más tendiendo a azul, otras veces más tendiendo a alizarina, vamos, a rojo. Y dejo algún puntito sin pintar, aprovechando el fondo que tenía de antes, que era un azul claro que estiré, que provenía del agua del río. Quitar ahí un poco de pintura porque esos blancos me vienen muy bien. Este árbol tiene líquenes y tiene alguna zona de verde también. Tiene líquenes pegados, porque debe estar, vamos, siempre, debe estar casi siempre en sombra, y está muy cerca del agua. Cuando haya subidas, supongo que subidas de nivel de agua, pues me imagino que este tronco, mucha parte de él estará debajo del agua. Por eso tiene pues esos líquenes que estoy intentando poner con verdes, dando puntos que se extiendan ellos, que se mezclen en el papel ellos solos. Producen claros y oscuros que en esta parte pues me vienen bien. Por lo menos de fondo. Luego tendré que poner alguna parte ya en seco más oscura, pero de momento me sirve. Estoy en seco ahora, dando de lado, como ya os he dicho algunas veces, para que el pincel pase por el papel, pero no pinte toda la superficie, solo alguna parte. Aquí alguna zona más oscura, para que haya más contraste. Bueno, estoy conformando el agua y lo que me interesa aquí es que haya contraste suficiente con el agua, con el río y con la zona del fondo. Pero un contraste que este árbol sea un primer plano, pero que sin embargo me deje pasar fácilmente a mirar el resto de la acuarela, que no sea una señal que me impida pasar, sino que me deje pasar la vista suavemente hacia el fondo y que me deje transitar la acuarela visualmente. Más de azulado para llevármelo más hacia atrás. Aquí lo que pretendo es que haya tonos cálidos y fríos para enseñar la luz que hay al fondo. Ahora comienzo a hacer alguna rama. Este pincel es un pincel que tiene el pelo muy largo. Y bueno, algunas veces viene bien para hacer cosas de este tipo porque queda muy suelto, sin pretender ser muy preciso, pero bueno, que esas ramas queden como perdidas. Este trabajo es probablemente el más pesado de hacer. Y poco a poco pues hay que ir haciendo todas las ramas, es que hay muchas. Y hay árboles y
Y además hay que tener cuidado, porque como el tono que estoy poniendo ahora es bastante más fuerte de lo que el que tengo atrás, pues aquí los errores se pagan un poco más caros. Y, en fin, cuando ya tienes la acuarela planteada y casi hecha, pues que te la cargues con estas ramitas, pues te da mucha rabia, pero si no se hace, ni siquiera la estropeas. Hay que hacerlo. Yo entiendo, comprendo que es la parte más... Bueno, habrá gente que le encante esto, que sea lo que más le guste. A mí personalmente no. Ramita, 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 más, más. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo es que lo que nos va dando es distancia con el fondo de atrás. Al tener más potencia el pigmento y nos da una sensación de estar delante, y en realidad esto es un papel, es plano completamente. Pero eso no hay que decirlo. Eso no hay que decirlo nunca, porque entonces ya se sabe y pierde la magia. Pero sí es plano. ¿Veis la fotografía? Cambia, ¿eh? Es una interpretación. La fotografía de la derecha está en color, pero como veis es muy monocromática. Entonces va a tener una luz, intentando conseguir que haya luz, pero distinta, más colorido. Tanto cuando haces una acuarela, tanto en la naturaleza como de una fotografía, la posibilidad que tenemos es cambiar lo que nos parezca. Incluso hay muchas veces que si no se parece demasiado al original y a mí me gusta cómo queda, yo me quedo tan contento. Porque no busco casi nunca, busco la similitud con lo que tengo de frente. Lo que tengo delante, lo que tiene que hacer es inspirarme para hacer una acuarela bonita, una acuarela que me guste a mí. Hombre, si te encargan o vas a pintar, yo qué sé, pues un edificio o una torre que se tiene que reconocer, pues el parecido tiene que ser lo más parecido posible, porque si no, pues no tiene nada que ver con lo que pretendías hacer. Pero hay veces que el tema te permite mucha más libertad. Y otras no. Las dos cosas son bonitas de hacer. Porque una te tienes que ajustar a la realidad, la interpretas también, pero que sea perfectamente identificable con las proporciones exactas y con las formas concretas, pero todavía tienes margen para interpretar. Luces, colores, en fin. Bueno, sigo con los arbolitos de aquí, poniendo ramas. Ahora he cambiado el pincel, tengo un pincel más fino. Bueno, voy a dar algún tono en el fondo. He mojado el papel un poco previamente y estoy poniendo para que haya también contraste, para que no se me quede muy plano toda esa parte del fondo, todo ese plano de atrás, y que haya diferencias, pues pongo algún oscuro más. Mojé el papel con agua limpia y ahora siguiendo la misma regla de antes. O sea, lo que quiero aquí es que las formas sean difusas, sean suaves, que los bordes no sean muy perfilados ni muy duros. Repaso algún árbol que he dejado solamente indicado. Más oscuro ahí. Estoy buscando también contraste con esa isleta de adelante que le da el sol. Un poco más de color. Para llamar la atención ahí. Y ahora aquí lo mismo. Voy a hacer este primer plano, bastante agua, y lo que voy a procurar es darle texturas. Tonos naranjas, siena, tostada,
por esta parte que está más oscuro también. Pues aquí lo que voy a intentar es esto, es hacer un poco de textura sobre este primer plano. Tiene mucho colorido porque tiene verdes, tiene tierras, tiene piedras y da juego para poner zonas más cálidas, zonas frías, zonas en sombra, zonas con luz. Ahora estoy poniendo alguna parte de vegetación de verde muy cercano a la orilla. No es un prado, no tiene alguna zona de alguna hoja y de alguna mata de verde, pero no es todo completamente verde. Voy a limpiar la paleta y voy a hacer una sombra. Habéis visto los colores, ¿no? Un poco de azul, un poco de alizarina, un poco de siena tostada. Como está mojado, lo mismo que os decía antes en el fondo, busco perfiles que no sean muy duros. Los prefiero aquí unos perfiles suaves. Aquí no, con estos perfiles suaves en esta parte de la acuarela no busco la profundidad. Lo que busco es que al ser un primer plano se vea lo que hay, se sepa lo que está ahí, pero sin embargo que sea suave y que la vista pueda penetrar dentro de la acuarela con tranquilidad. O sea, que no haya obstáculos en este camino. Por eso lo hago bastante suave este primer plano, que quizá lo más duro de todo este plano sea el árbol de la izquierda, que está muy fuera ya casi del marco de la acuarela, y incluso puede servirme para dirigir un poco la mirada. Pero este es el sentido, para que no haya en realidad parecía o parece que puede haber una contradicción entre, bueno, al fondo es húmedo y en el primer plano también. Sí, pero es que estos húmedos cumplen diversas funciones. En el plano del fondo cumple una función y en este plano más cercano cumple otra, que no sea un suelo tan duro que nos haga mirar directamente al suelo y que nos permita seguir viendo el resto de la acuarela. Esa es la intención. Que lo haya conseguido o no, esa es otra historia, ¿no? Pero la intención es esa. De tal manera que un húmedo puede servir pues para un primer plano, para un segundo plano, depende. Y en este caso lo he utilizado en ese sentido. Ahora voy a mojar un poco el agua, porque lo que voy a intentar hacer son reflejos. Quiero mojarlo, lo podía hacer en seco también, pero prefiero que caigan hacia abajo. ¿Veis? El tablero de la acuarela está inclinado pues unos 20-25 grados en este momento. Dejo que caiga, le doy un poco de dirección también, que se vea que en el fondo cuando se junta la tierra con el agua pues un poco más fuerte, y en este lado de la derecha lo mismo. Lo que pasa es que aquí, como está la tierra muy cerca, hay muy poca profundidad, pues se ve menos azul el agua. Aquí algo de reflejo, unas ondas, claros y oscuros también aquí en el agua, en los reflejos del agua. Ahí ya menos, está muy lejos. Bueno, fuera. Es que eso, había partes que no había mojado bien y se ha complicado un poco. No pasa nada.
Voy a hacer aquí unas hojitas con un tono muy oscuro. Ni es verde, ni es azul, ni es... Lo que quiero es que estén en el primer plano y que sean muy oscuras. Estoy usando un pincel de estos tipo chino o japonés. Por probarle, ¿eh? No porque me venga bien ni nada, sino por jugar un poco, a ver qué puedo hacer con ello. No, es un pincel que es nuevo y entonces, bueno, pues para jugar con él. Lo digo porque si luego no me preguntéis, ¿qué pincel usabas? Que no, podéis usar cualquiera. No os compliquéis la vida. Pues que me apetecía usarlo a mí. Y esos son toques. Entonces, si lo dejo muy perfilado, enseguida lo levanto porque no quiero que sea así. La isleta esa que tenemos ahí al fondo. Y estos salientes de tierra, un poco más oscuro en alguna zona. Y también me hace contraste, me da volumen. Aquí el árbol, otro, alguno hay que marcar un poco más, que se vea mejor. ¿Veis como como se ha perdido ahora totalmente el fondo? Se ha perdido, queda allí como algo, como vegetación, como algo que hay allí, pero no es lo más importante de la acuarela. Y fijaros que ocupa prácticamente la mitad de la acuarela. Pasa como con los cielos, ¿no? Hay muchas veces que un cielo no es importante y ocupa la mitad, o ocupa 3/4 partes de la acuarela, y parece que no es importante. Aquí lo mismo que antes, un poco más oscuro en algunas zonas, he vuelto a mojar, y como veis que caiga, aquí le voy a poner más oscuro. En esta esquina de la izquierda de abajo le voy a dar más oscuridad. Y más pigmento también. Me da la sensación de que me quedaba un poco clarito y me quiero meter también en el río que tenga sombra. Y para ello lo que hago es que paso por el río, pero paso también por la tierra, con un tono pues similar al que utilicé anteriormente, que es siena tostada, un poco de azul ultramar y alizarina. Y hago estas sombras que se mezclen. Aquí tengo un exceso de agua, lo voy a quitar. ¿Veis? Alguna parte más oscura, otras más claras. Levanto un poco de pintura en alguna parte para que se vea el fondo cálido. Es que he perdido en alguna parte mucha luz y no quiero perderla entera. Hay un poco de luz, un poco de luz. Controlo así también la forma de las zonas más sombreadas. Tengo el pincel seco y lo paso por un trapo o por un papel y lo voy secando más todavía. Ya nos vamos a limitar casi a detalles de aquí hasta el final de la acuarela. En alguna parte un poco más oscura para que se vea el cambio del agua a la tierra.
un punto. Y bueno, vamos a llegar ya a la hora de despedirnos. Ha sido un placer, como otras veces. Os voy a dejar con la música, que todavía queda algún detalle curioso, y os voy a dejar con ella. Hasta siempre o hasta la siguiente, que espero que sea pronto. Un placer.